Bien, hermanos, buenas noches. Hoy vamos a concluir el tema de evangelismo. Hoy es el último miércoles y vamos a concluir hoy nuestro tema. Te invito a que me acompañes a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites concluir este tema, Señor. Te pedimos que quienes escucharon esto, quienes lo han visto en las redes, pueda quedar grabado tu mensaje, Señor, para que asumamos cada uno la responsabilidad que tenemos delante de ti y delante de los hombres de propagar este mensaje de salvación. Háblanos hoy por última vez de este tema, aunque no va a ser la última vez que lo escuchemos, pero sigue impactando nuestras vidas, Señor. Guíanos cuando tengamos que predicar tu palabra y permite que hoy también tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hagan sus anotaciones, sus apuntes, sus preguntas, porque yo sí traigo unas preguntas también para ustedes. ¿Alguna vez, hermanos, alguno de ustedes, alguien les ha preguntado así esto, ¿cómo me puedo hacer cristiano? ¿Sí les han preguntado? A ver, ¿por qué se los han preguntado? A ver, préstenme un micrófono a los que dijeron que sí. Acá dijeron que sí. No sé quién más también. Acá Isi, Ale. ¿Quién más levantó la mano? Fer. Bueno, porque las personas que me lo han preguntado es porque tienen esta idea católica de es que si me hago cristiano tengo que dejar de hacer esto, esto y esto, o tengo que empezar a hacer esto, tengo que empezar a dar como ciertos pasos de, es que tengo que ir a sus templos, porque les llaman templos, a las personas que me preguntaron a mí, si es que tengo que ir al templo cada día y tengo que empezar a utilizar faldas y debo dejar la coca, ideas, ¿no? Que se tiene No, esos son los mormones. Sí, por eso, pero a mí se me lo preguntaron. Pues así de, ¿qué Ok. tengo que hacer para hacerme cristiano? ¿Tengo que dejar todo eso? ¿Tengo que empezar tengo que dejar el cigarro inmediatamente? ¿Tengo que hacer, o sea, como que ciertos pasos, un poco, pues porque, no sé, vienen de esta concepción católica de tienes que empezar a ir a la iglesia, a confesar los pecados, a tomar la Eucaristía, o sea, varios pasitos que son como muy ceremoniales en el catolicismo y creen que para el cristianismo es igual, una serie de pasos o de requisitos. Ok. Allí a tu esposa. Yo no sé por qué me preguntaron. Yo solamente era una compañera que fuimos a comer hamburguesas y pues me preguntó y me dijo, oye, ¿y eso que tú crees, cómo se le hace, no? ¿Cómo se llega a eso? Y ya. Ale. Bueno, igual a mí me preguntaron porque yo justamente les estaba platicando, ¿no? ¿Qué es lo que vengo a hacer a la iglesia? Y pues eso me decían, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer para yo ser cristiano? Entonces, pues prácticamente yo les comento que no es que haya pasos a seguir, simplemente es primero creer en Cristo, confesar los pecados y ya, eso es todo para ser cristiano. Después congregarse y lo mismo dicen, híjole, pero es que me van a quitar el cigarro y el vino y las parrandas y no, pues yo no puedo ahorita con eso. Pero ¿cómo le digo? Es que ahí nadie te va a prohibir nada porque a mí hoy por hoy nadie jamás me ha dicho no puedes fumar, no puedes tomar. ¿Sigues fumando entonces? Claro, yo hasta la fecha sigo fumando y todo. Entonces, yo se lo dije, eso no te lo van a decir, o sea, no es verdad eso y no, porque me decían, bueno, ¿y tú por qué estás tanto tiempo en la iglesia? ¿Qué tanto haces?
pues es que hay servicios y hay que hacer esto primero y esto y esto. ¿No te aburres tantas horas? Ay, no, qué cansancio. Entonces, sí, la verdad, la gente piensa que venimos a estarnos como flagelando, todo el tiempo estamos de rodillas, o sea, sí se creen así como que, pero yo la verdad, yo les platico todo lo que vengo, hago, que me la paso súper bien, que estoy muy feliz con mis compañeros, hermanos, y entonces ellos dicen, pues sí está chido, ¿no? Pero luego, pero no le entro. Ajá, entonces sí lo preguntan, pero a mí me lo preguntan por eso, porque yo les he platicado de aquí, pues para dar la palabra, el mensaje de salvación. Gracias. Y es interesante porque cuando la gente hace esta pregunta, sea por los prejuicios que tenga, creo que detrás de esto hay una necesidad en la humanidad de poder encontrar una respuesta a esas necesidades que tienen, ¿sí? A esos vacíos, o ya no les gusta su forma de vivir, el lugar en donde estén, no encuentran lo que andaban buscando. Dani, ¿ibas a decir algo también? Es que un día les andaba contando de que hice el fin de semana a mis compañeros y les dije que celebré mi cumpleaños aquí, en el lugar donde me congrego, y alguien en el recreo me dijo, pues, ¿y tú qué haces como en tu religión, no? Y yo no entendí, y me dijo, pues sí, ¿no? ¿Qué haces como cristiana? ¿Qué dices? Y ya le empecé a decir, pues hacemos esto, y dice, ¿y no te regañan por hacer cosas malas o porque si mienten? Y yo, no. No, de eso se encargan mis papás. Dice. ¿Ah? Gracias, hija. Bien, creo que se juntan dos cosas: la necesidad del ser humano y la responsabilidad nuestra. Porque para que se propague el cristianismo, debe haber una necesidad en la gente, pero debe de haber alguien que lleve el mensaje de salvación y quite las ideas distorsionadas que tiene la gente. Y yo creo que esa gente tiene esas ideas porque nosotros mismos se las hemos metido. No de que les haya surgido de la nada, ¿no? Y el cristianismo no se trata de lo que no podemos hacer, más bien de lo que podemos hacer, de lo que ahora estamos capacitados para hacer, del poder que tenemos para hacer las cosas. Acompáñenme a la epístola que escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10. En el capítulo 10, nada más voy a ir a partir del verso 9, pero el contexto que está dando aquí Pablo, como que abre un paréntesis en toda la epístola, y el capítulo 9, 10 y 11 nos habla acerca de lo que sucedió con el pueblo de Israel, que aunque iban por la justicia de Dios, lo hacían por medio de la ley. Y los que no iban por esa justicia, los gentiles, alcanzaron la justicia de Dios, aunque no iban por medio de la ley. Y entonces como que Pablo les va diciendo, aquí desde el verso 8 voy a tomar para tomar el contexto, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, ¿no? Y después sigue diciendo, pues toda la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
De esto se ha hecho una fórmula para que la gente se haga cristiana. Y los llevan a repetir una oración porque tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y tienes que creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y si haces una oración así, automáticamente ya eres cristiano. No creo que sea tan simple. El apóstol Pablo es muy profundo, ¿sí? Y aunque es cierto esto, no es solo una fórmula. ¿Sí? Fíjense, porque el verso 13 dice, todo el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Sí? Y podríamos ir con la pregunta, ¿por qué la gente está buscando opciones en su vida? No sé si ustedes directamente llegaron al cristianismo. Yo anduve buscando en varios lados, aparte de los grupos. Anduve buscando en varios lugares donde llenar mi vacío. Lo busqué de manera autodidacta en libros de superación. Una vez fueron pocas veces a investigar lo que era el cuarto camino. ¿Alguien supo del cuarto camino? Bueno, ni lo busquen. Estuve 9 meses con los mormones. Me metí a ondas de control mental. ¿Sí? Y anduve ahí buscándole. Pero después empieza a decir el apóstol Pablo, o escribe el apóstol Pablo, hacia los que ya son creyentes. Y les da una responsabilidad, porque miren, el creyente es el agente escogido por Dios para transferir su experiencia de salvación a otros. Y entonces les dice Pablo, ¿cómo pues aquellos que tienen necesidad, aquellos que a lo mejor hacen la pregunta, ¿cómo me puedo hacer cristiano? Les dice Pablo, ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? Acuérdense que viene del verso 13 que le dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar? En aquel de que no han creído. ¿Se acuerdan cuando Pablo va al Areópago, ahí con los griegos, y ellos tenían una necesidad de Dios, tenían tantas deidades, y hasta habían puesto un pedestal para un busto que no había busto, pero solo había una inscripción al Dios desconocido. Y Pablo dice, de aquí me agarro. Y yo les vengo a predicar de este Dios que ustedes no conocen. Y aquí dice, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído, aquel que no conocen? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio. ¿Sí? Y entonces, digamos, va como en una secuencia. ¿Sí? Podríamos resumir, porque Rebe me decía con justa razón, ¿por qué no han hablado de las misiones en función del evangelismo? Y miren, el cristianismo es esencialmente misionero. ¿Y cómo es? Déjenme darles un poquito de, no hay pizarrón y eso, pero en latín la palabra misionero se compone así de missus, con doble S y S al final, missus, que significa enviado. Y tiene un sufijo que es Sión, no de la ciudad de Sión, que significa acción y efecto, y otro sufijo que es ero. Por eso se hace misionero. ¿Sí? Y significa o indica a quién pertenece esa acción, ese efecto del que es enviado.
Entonces, si el cristianismo esencialmente es misionero, ¿cómo vamos a poder transmitir esa experiencia personal que cada uno ha tenido con Cristo a otros en esa actitud misionera? Pues tiene que ser a través de una relación. Vamos a tener una relación personal primero con Dios e instintivamente va a existir en la convivencia de los demás y en la conciencia de que hemos sido ya regenerados, asumimos un sentido de responsabilidad para otros. Cuando tú y yo nos damos cuenta de lo que hemos sido salvados, de lo que Dios nos ha perdonado, y estamos conscientes de esa regeneración que Dios hizo en nuestras vidas, y que todas las personas que no han tenido un encuentro con Cristo están en la misma condición en que antes estábamos, perdidos y extraviados. Entonces sentimos una carga, una responsabilidad sobre nuestros hombros de entonces anunciar esto. Déjenme ponerles un ejemplo. Si tú descubrieras la cura para algo, ¿no estarías interesado en compartirla con otros que tienen ese mismo padecimiento que tú? Yo creo que sería muy egoísta quedarte con la fórmula que te ha curado a ti, sabiendo que eso les ayuda o les puede ayudar a otros. Bueno, hermanos, todos nosotros padecimos y el mundo sigue padeciendo una pandemia. No me estoy refiriendo al COVID. La pandemia del pecado. La pandemia de lo que nos separa, esa sí es un verdadero mal. Lo que nos está separando de Dios. Y tú y yo que ya tuvimos un encuentro con Cristo, ahora somos libres de eso, hemos sido regenerados, hemos sido salvados, ¿sí? Y tenemos la cura. Y tenemos que estar, así como hicieron en la pandemia, gente que se apuraron para sacar la vacuna, no sé si ayudó o no ayudó, ya no me voy a meter en esos rollos. Pero quisieron apurarse para sacar la vacuna. Bueno, nosotros ya la tenemos. Y entonces tenemos un sentido de responsabilidad que se convierte en una responsabilidad misionera. Así que una iglesia como tal, una iglesia local, debe proveer los medios y a la vez incentivar a sus congregantes a cumplir con esa responsabilidad evangelizadora. No somos solo una iglesia local nada más para reunirnos, para seguir aprendiendo más de Dios, conocer doctrina. Nuestra misión está más afuera, o debe de estar más afuera, con los perdidos. Si vamos a conocer cosas es para ir allá afuera. Tenemos una obligación impuesta de llevar este mensaje de salvación a otros. Y algo que nos impone, bueno, déjenme dejarlo hasta ahí. ¿Quién nos impone esta responsabilidad? Pregunto a ustedes. ¿Listo? Pero así como imponernos. En la epístola que escribe el apóstol Pablo, la segunda, a los Corintios, hay un pasaje, el otro día les decía en la célula, y a veces leemos y cuando leemos, si agarramos por ejemplo a la Reina Valera, vienen algunas palabras que a veces no entendemos. Y sería bueno tener un diccionario o al menos otras versiones para entender qué quiere decir esa palabra. Y por ejemplo, ahí dice, es Corintios 5, ahorita les digo cuál versículo, 5, 6, creo que es algo así.
Dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí lo han escuchado? Ese versículo. ¿Qué quiere decir constriñir? Es pregunta para ustedes, ¿eh? Entonces, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir? Nos impulsa. Simplemente vean otras versiones. ¿Quién tiene otra versión por ahí? Una versión internacional, una Biblia de las Américas, una Dios habla hoy. ¿Nos redarguye? ¿Nos redarguye? No es redarguir. Digamos, dijeron, nos impulsa, ¿sí? El amor de Cristo nos anima, nos crea una responsabilidad, ¿sí? Y ya se completa con lo que escribe el apóstol Juan en su primera carta. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? O sea que ese amor de Cristo hace que nosotros asumamos una responsabilidad que Él pone sobre nuestros hombros, no por una imposición como tal, sino como una responsabilidad de lo que Él ha hecho por nosotros, por amor, que ahora nosotros respondamos de la misma manera por los que están perdidos. Y entonces yo te diría, mira, esa obligación impuesta por el amor de Cristo que nos lleva a llevar este mensaje, valga la redundancia, de salvación a otros, es algo que tenemos que hacer con agrado, con gusto, como una forma de pagar, que nunca le vamos a pagar a Dios, pero lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Un misionero es la persona que tiene la misión de difundir el evangelio. Y entonces por eso Pablo está diciendo ahí en Romanos, ¿sí? Bueno, hay una secuencia para predicar el evangelio. Primero tenemos que entender que no todos han escuchado del evangelio. Aquí en nuestro país a lo mejor porque la mayoría de los habitantes, digamos, son católicos nominales, no profesantes, pero de alguna manera han escuchado, digamos, el evangelio, ¿sí? Aunque no comprenden, pero de alguna manera saben. Pero ¿saben que hay lugares en donde ni siquiera han oído el nombre de Cristo? Que no tienen conocimiento de nada de lo que nosotros sabemos. Por eso Pablo dice, ¿cómo van a creer en aquel de que ni siquiera han oído? No han oído nada. En la Sierra Tarahumara, hay tarahumaras en nuestro propio país que no saben nada de Cristo. ¿Cómo van a oír? ¿O cómo van a creer? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, parte de la misión de la iglesia local es propagar el evangelio e ir. ¿A dónde? Con las gentes que no han creído, que no han oído y tienen que ser enviados. ¿Y saben quién nos dio el ejemplo perfecto? ¿Quién fue el primer misionero? El Padre enviando a su Hijo. Fue el primer enviado. Fue el enviado del cielo a los perdidos de la tierra, a ti y a mí. Y después, ¿qué hizo Cristo? Prepara a un grupo de gentes, a 12 hombres,
y ahora los envía. Quizás en los evangelios vemos también que hubo un momento en que preparó a 70 y los envió a predicar. Pero en esencia trabajó con 12. Los preparó ¿para qué? Para que fueran. Y en el libro de Hechos les dice cómo quieren que lo hagan. Una vez que venga el poder de lo alto, del Espíritu Santo sobre sus vidas, dice, me van a ser testigos. Y un testigo es el que ha visto, ¿sí? El que constata los hechos que han sucedido. Ellos habían visto a Cristo resucitado. ¿Sí? Dice, y me van a ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es verdad, tenemos que iniciar con lo más cercano. Cuando tú avientas una piedra a un lago, hace círculos concéntricos. No empieza con los círculos de hasta afuera y regresa al de adentro. No, empieza con un círculo de adentro y se va extendiendo con uno más y uno más y uno más grande. Que eso es lo que dice Jesús. Van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero a veces nos quedamos ahí. Ni siquiera somos testigos en nuestra Jerusalén. Y algunos otros empiezan por el fin del mundo y no le han predicado a los de su familia. Pero de cualquier forma tenemos que predicar. Y mira, y tú dirás, bueno, hermano, es que yo no puedo ir, la verdad. Vino hace no mucho el hermano Ramiro, un hermano pastor. Parte de su llamado que él tiene y lo tiene claro es trabajar en las misiones y anda por todo el mundo. Él nos trajo un hermano que está predicando en la India, Wilfredo. Y lo difícil que es predicar allá, porque pues allá tienen miles de dioses, miles. Y los pocos cristianos que hay, pues no crean que tienen la libertad de congregarse o de predicar, bajo el riesgo de su propia vida. Y a lo mejor no vamos a ir a la India, ni siquiera a la Sierra Tarahumara, pero podemos enviar a alguien. Y para eso necesita lana. Y si no podemos ir, al menos podemos proporcionar los medios para el que tiene esa carga y quiere ir, lo enviemos. Lo enviemos desde aquí, como iglesia local. Porque solo así van a oír de aquel en el que no han creído. Solo así se les va a poder predicar el evangelio. ¿Cómo? Siendo enviados. Y termina esta porción, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Los que anuncian buenas nuevas. Y ya lean el resto del capítulo, porque sigue hablando, por ejemplo, de lo que cita Isaías 53:1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y lo retoma Pablo aquí. ¿Quién ha creído? Entonces nosotros tenemos que ir, porque nos vamos a encontrar muchas veces con gente que no va a creer, gente que, aunque haga la pregunta, ¿no? ¿Cómo me hago cristiano? En realidad no se quiere hacer cristiano. Y hay otros que no quieren nada y que te van a decir abiertamente, a mí no me hables de tu Dios. Déjalo. A lo mejor Dios va a ir preparando su corazón a través de tribulaciones, ¿sí? De cosas a las que tenga que enfrentarse para que entre en razonamiento dulcemente. Y ya después de un tiempo volvemos a predicar. Porque llegó en su momento que Jesús también dijo, mira, no le eches
perlas a los cerdos, ni des lo santo a los perros. Espérate. Va a llegar el momento en que a lo mejor van a estar preparados. Y ahora te pido que me acompañes a la segunda carta que también escribe Pablo a los Corintios. En el capítulo 5, nada más déjame leerte esto que escribe Matthew Henry, dice él, acerca de Romanos 10, 9 y 10. Él escribe, dice, la confesión de boca sin la fe de corazón es una enorme hipocresía. Porque puedes confesar y decir que Cristo a lo mejor es el Señor, pero no tienes fe en realidad al decirlo, en tu corazón no hay fe. Entonces va a ser hipocresía y dice, y la supuesta fe interior, sin la profesión exterior de la fe, es una enorme cobardía, que da motivos para dudar de la genuinidad de la fe. O sea, tú puedes decir, yo sí ya tengo fe, ya creí, ¿y por qué no lo externas? Hazlo a través de tu boca externa que tú ya creíste. ¿Y cómo lo vas a hacer? Delante de otros, ¿no? Entonces viene todo así, un proceso de salvación, invocar al Señor, quedamos libres de la condenación, es preciso poner la confianza en Dios, en Jesús, y para poner la confianza en Él es necesario tener las noticias del Señor. Para tener esas noticias es preciso que alguien lo haga conocer, para que alguien vaya a predicar, es menester que alguien se le envíe. ¿Sí? Hermanos, no nos conformemos con ser solo el agente evangelizador, o no nos conformemos solo con que alguien venga a oír aquí. También vayamos a donde la gente no está. A lo mejor no toda la gente va a llegar solita aquí. Segunda a los Corintios 5, versículo 11. Dice Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora, si tú creías que no tienes ministerio en la iglesia, hoy vas a salir sabiendo de aquí que tienes un ministerio. Todos tenemos un ministerio, hermanos. Y a todos nos hizo Dios ministros de la reconciliación. ¿Sí? Pero debemos dejar que Cristo primero controle nuestras vidas. Mira,
Tú y yo ya no podemos vivir para agradarnos a nosotros mismos. Fuimos comprados a precio y el que pagó se hizo nuestro amo. Ya no podemos hacer lo que queremos. Ya no podemos ir a donde querramos. Ya no podemos decidir en nuestra vida lo que a nosotros nos plazca. Ya vivimos para aquel que nos rescató. ¿Sí? Ya no estamos fanfarroneando, ¿sí? Y además, miren, llega un momento en que la gente nos va a tildar, como decía Ale, por fanáticos, por locos. Al mismo Jesús, sus familiares, su propia familia, le dijo que se le había botado la canica. Y nos van a llamar así, locos, fanáticos, lunáticos, y súmale lo que nos pueda decir la gente. Pero eso ya no nos debe de importar, porque lo que nos debe de importar es el amor a Cristo, que Él debe ser el que nos controle, el que nos apremie, el que nos surja a llevar este mensaje de salvación a otros, sea por nuestra locura o por nuestra cordura. No importa lo que de los demás piensen de nosotros. Hace muchos años leí un libro que me gustó mucho y creo que por ahí lo tengo y lo voy a volver a sacar. Y se llama El Loco. El Loco. ¿Alguien leyó El Loco? ¿No? Dice, solo tú, hermano, que estás loco. De Gibran Khalil Gibran. Y habla y elogia la locura. O creo que se llama El elogio de la locura, ese libro. Pero no crean que es de un loco, sino más o menos habla en función algo de esto. De cómo aquella gente que toma una pasión por algo, que encuentra un sentido a su vida y vive de acuerdo a esas convicciones, va a ir en contra de la corriente de las demás gentes y lo van a señalar como que está loco, ¿sí? Como que ya se deschavetó. ¿Se acuerdan cuando Pablo le está predicando al rey Agripa, ahí en el capítulo 26 del libro de los Hechos? Y de repente llega Agripa y le dice, Pablo, estás loco, las muchas letras te han trastornado, ¿no? Ya perdiste la razón de tanto estar ahí clavado en los estudios esos de lo que tú me hablas, de ese hombre que me hablas. Pero llega a decir Agripa, por poco y me persuades a ser cristiano, Pablo. Y Pablo dice, por poco, por mucho, quisiera persuadirte. Y ojalá todos estuvieran como yo, excepto estas cadenas. ¿Sí? Y la gente veía así a Pablo, ¿no? Pero, y nos van a ver a muchos de nosotros así. Tú no te preocupes. Dios sabe. Quiere decir, mira, la obra en el Calvario, digamos, tiene 4 etapas. La primera sería el rescate o la redención. No voy a hablar de esas. La segunda sería la expiación o la purificación. La tercera sería la propiciación. Y la cuarta es la que nos atañe, es la reconciliación. Y fíjate, a veces los cristianos, yo llegué a tener antes la idea como que el Dios del Antiguo Testamento era muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Como que el Dios del Antiguo Testamento era demasiado duro, cruel. Pero aquí dice, en esta porción que leímos, dice en el verso 18, todo esto de que haya venido Cristo, de que
ahora vivimos para Él y que Él murió por todos, dice, y todo esto, ¿saben de quién proviene? Dice, de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense, nosotros no fuimos los que buscamos a Dios. Dios fue el que nos buscó. En la otra porción que leíamos de Romanos, Pablo toma una parte del Deuteronomio, cuando en Deuteronomio Moisés escribe, dice, ¿quién subirá al cielo para hacernos bajar a Dios? ¿O quién descenderá al abismo para hacernos subir a Dios? Y después le dice, cerca de ti está la palabra de fe, en tu corazón. Y esa porción es la que toma Pablo en Romanos, pero aquí en Corintios más o menos tiene la misma idea, ¿sí? Pablo en Romanos le cambia, dice, ¿quién hará subir del mar a Dios? Y aquí nos da la respuesta, es Dios el que toma la iniciativa para reconciliarse con el mundo, no el mundo que está buscando a Dios. Pero una vez que Dios nos alcanza a nosotros, ¿sí?, a los que respondemos en cuanto a ese amor, la reconciliación es ofrecida para todo el mundo, no todo el mundo la acepta. Es como en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para quién? Para todo el mundo. Aquí Dios está reconciliando al mundo, pero son los que aceptan, los que creen, en los que se hace efectiva esa reconciliación. Y una vez que Dios está reconciliando consigo mismo por medio de Cristo, ahora como consecuencia nos da un ministerio que le llama él el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste este ministerio de la reconciliación? Bueno, sabemos que el pecado del ser humano separó al ser humano de Dios y que está rota esa relación y de alguna forma somos enemigos de Dios. Para eso fue necesario que viniera Cristo, ¿sí?, para que esa brecha que entre Dios y la humanidad quedara una vez más restablecida, volviera a unir Cristo, la mano de Dios, con la humanidad, y pudiéramos volver a tener esa relación con Dios. Y entonces a nosotros nos da este ministerio y tenemos que entender ahora, vivimos ¿para quién? Para Cristo, porque dice el 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, nosotros vivimos ya para Cristo. Y esa reconciliación implica, digamos, una transacción, un cambio de una moneda. Y el cambio de la moneda era un pago que efectuó nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿sí? Ese era el pago, la transacción que había que hacer. La paga del pecado crea muerte. Nadie es redimido, ¿sí?, si no hay derramamiento de sangre. Se tenía que cumplir eso, la transacción la hace Dios a través de Cristo, y esa transacción proviene del Padre y fue el sacrificio de su Hijo. Ahora, primero, necesitamos ser regenerados y después viene entonces la reconciliación. Dios propone e inicia esa transacción mediante su Hijo. Les decía, es Jesucristo envía a su Hijo, Jesucristo envía a los apóstoles y después a todos nosotros hacia el mundo. Dios reconcilia al mundo y una vez que estamos reconciliados los que hemos creído, tenemos que hacer una proclamación de esa reconciliación
y a todos nos constituye, dice Pablo aquí, ahora en embajadores de Cristo, embajadores de Dios. Nuestro hermano Hodge escribió esto, dijo: un embajador es a un mismo tiempo mensajero y representante. No actúa por su propia autoridad. Lo que comunica no son sus propias opiniones o demandas, sino simplemente lo que se le ha ordenado que diga, pero al mismo tiempo habla con autoridad, en este caso la autoridad de Cristo mismo. Y si Cristo fue el gran enviado del Padre, ¿sí?, ahora nosotros somos los grandes enviados de Cristo, y nos da el ministerio de la reconciliación y nos ruega, dice, o más bien que nosotros tenemos que rogar a los demás: reconcíliense con Dios, como un llamado urgente a la gente, porque el tiempo es corto. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento, y ojalá nosotros lo estemos esperando, anhelando, y ya llegue. Pero también por otro lado debemos estar preocupados. ¿Y qué de los que no han creído? Se van a ir a una eternidad sin Dios, se van a ir al infierno. Por eso la urgencia que parece que Pablo nos da, dice: así que si somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. ¿Sí? Fíjense, es Dios como quien pone esas palabras en nuestros labios, como un ruego, ¿sí? Reconcíliense con Dios. Decirle a la gente: haz las paces con Dios, ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete de tus pecados. Dios está con los brazos abiertos y te está esperando. No quiere que te pierdas. Con ese sentido de urgencia nos dice Dios, ¿no? Ruega a la gente: reconcíliate con Dios. Y cierra esta porción, dice, refiriéndose a Cristo: al que no conoció pecado, aquel que vivió toda su vida sin una sola mancha, sin un señalamiento, sin ninguna caída. A ese que no conoció pecado, Dios su Padre lo hizo pecado, no pecador. Es bien diferente. Lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Entonces Cristo cargó con todos nuestros pecados. Y este ruego del apóstol no solo era para los corintios, era para el mundo entero. Dios ya hizo su parte, Cristo ya hizo su parte para que la gente se salve. Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Ya no va a volver otra vez Cristo como vino la primera vez. La Biblia es clara: Él no va a mandar a los ángeles a hacer esta misión. A lo mejor ellos lo podrían hacer mejor que nosotros. Esta nos las está encomendando a ti y a mí. Vayan por todo el mundo. Prediquen este evangelio. Enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Hagan discípulos, bautícenlos. ¿Sí? Y nos da la encomienda, la misión. Y si no somos en el sentido estricto de la palabra misioneros, que salimos de nuestro lugar, dejamos nuestra comodidad para ir a otro lugar inhóspito, ¿sí?, a sufrir, a padecer por la causa de Cristo, así somos misioneros en el campo donde estemos, en tu trabajo, con tu familia, en tu escuela, donde te estés desenvolviendo, ahí eres misionero. Ahí tienes que predicar las buenas nuevas y traer gente a los pies de Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con lo que Dios ya te dio. Te dio una relación con Él.
¿Sí? Tienes un testimonio, tienes el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Tienes la Escritura, ¿sí? Y pídele a Dios antes de. Te voy a dejar una tarea. Piensa en alguien que tú crees que conoces, no en alguien que conoces que necesita a Cristo. Piensa en alguien. Ahora te voy a pedir que empieces a orar por esa persona sin dejar de orar por ella, para que Dios vaya preparando su corazón. Y después tú le vas a pedir a Dios que te muestre el momento en que tengas que ir con esa persona a predicarle el Evangelio. Y esperas resultados de Dios. Pero cárgate. No lo tomes nada más así como una idea del pastor. Porque si nos cargamos con algo, hermanos, y estamos suplicando a Dios, rogando a Dios por esa persona, estamos en sintonía con lo que Él quiere. Él no quiere que nadie se pierda. Él dice, ¿acaso quiero la muerte del impío? Dice en el libro de Ezequiel, ¿acaso quiero la muerte del impío? No, no la quiero. Él quiere que se salve. Pero nosotros tenemos que ser esos agentes de reconciliación, esos agentes misioneros, esos agentes que vamos a llevar la buena noticia. Uno nada más. Piensa en uno, hermano. Y concéntrate en esa persona. Ora por esa persona. Búscala. No lo agarres a bibliazos. Búscalo. Muéstrale lo que el Cristo que tú tienes ha hecho en tu vida. Y que sea más esto de atracción que de promoción. Que tu testimonio, lo que tú vives, atraiga a esa persona y te diga, ¿cómo me puedo hacer cristiano como tú? ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano como tú? Porque tu vida y tu testimonio le va a impactar. Y te puedo asegurar que Dios va a preparar ese corazón. Porque cuando uno está dispuesto, Dios prepara el terreno. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha. Hay muchos, pero los obreros pocos. Y Cristo sigue orando para que Dios envíe obreros a sus campos. Porque hay mucha gente que se está perdiendo. Y tú y yo tenemos la respuesta. Inclina tu rostro. Y dile ahí con todo tu corazón a Dios. Señor, quizás hubo un momento en nuestra vida como creyentes que teníamos un celo de tu palabra, de tu evangelio, un celo por ganar almas, una pasión que nos desbordaba, porque teníamos muy presente todo lo que tú habías hecho por nosotros, todo lo que nos habías perdonado. Sabíamos de dónde nos habías rescatado. Y nuestro corazón rebosaba de gratitud. Y de alguna manera como que queríamos compensar o pagar lo que tú habías hecho, aunque eso no es posible. Pero queríamos que todos supieran y que todos conocieran lo que nosotros habíamos conocido. Y por una u otra causa, eso se ha ido desvaneciendo. Algo lo ha nublado. Quizás la costumbre, el paso del tiempo, de los años, el que ya no nos vemos en las situaciones apremiantes de antes. Señor, reaviva en nuestros corazones esa pasión por ti,
esa pasión por las almas que se están perdiendo. Quita toda cobardía de nosotros para que podamos abrir los labios y predicar tu palabra, aunque nos llamen locos, fanáticos. No importa, Señor, porque si estamos locos, para ti lo estamos. Y si estamos cuerdos, también para ti. Pero te rogamos que nos uses para que tu palabra, Señor, penetre en esos corazones que se han encerrado en un caparazón de egoísmo, de orgullo. Quiébralos tú, Señor, y que les llegue la luz de la razón de tu evangelio. Y qué bendición será, Señor, que tú nos hagas ser parte de esto. No que nosotros los vayamos a convertir, pero que seamos ese eslabón en esa cadena de cosas sobrenaturales para poder ver cómo alguien se traslada de las tinieblas a tu luz admirable. Cómo alguien recobra la vida que tú das, cuando antes andaba muerto en sus delitos y pecados. Cuando vuelva a aparecer la sonrisa en aquellas personas que ya no tenían ánimos de vivir. Señor, eso es maravilloso dentro de tu iglesia. No permitas que nos los perdamos por nuestra negligencia. Anima a tu iglesia, Señor. Anímanos a cada uno de nosotros a ser ministros de reconciliación, embajadores de tu reino, y recibe tú toda la gloria. En el nombre de Jesús.